las fichas sobre el tablero. Cada pieza ubicada en un lugar específico para lograr un buen resultado. El éxito está asociado a conjugar habilidades, dones y talentos en búsqueda del mejor puntaje posible. La clave está en encontrar el mejor lugar y aportar para el bien de otros. Desarrollar tu potencial te llevará a vivir una vida plena. Encuentra tu lugar. Encuentra tu lugar. Cuando escuché el nombre de esta serie, no pude evitar sentirme un poquito incómodo, curioso, sí, pero un poquito incómodo, porque algo que me pasaba a mí, o me pasó muchas veces durante mucho tiempo, es que no me sentía, como que no me hallaba en la vida. Tal vez a algunos de ustedes les pase eso, pero a mí me pasaba, no sé si por mi contexto, mi historia de vida, no sé, pero no me sentía como cómodo en ningún lugar. Y bueno, pero antes de seguir hablando, efectivamente Joaco me hizo una introducción, pero yo soy Juan David Alfonso, soy director de los ambientes de jóvenes aquí en la Confra, junto con mi esposa Laura, que a veces la ven aquí arriba, una que tiene una barriguita en este momento, porque estamos esperando un bebé. Sí, gracias. Sí, nos han dicho un montón que durmamos, todo el mundo, nos vemos con alguien, nos dicen duerman, aprovechen. Y hoy estamos en el 6º episodio de la serie Encuentra tu lugar. Y para los que no han estado en todos los episodios o los que llegan hoy por primera vez, hemos venido hablando de que Dios nos creó con un propósito, primero que todo. Dios nos ha creado con un propósito. También hemos venido hablando de que cuando nosotros conocemos a Jesús, de que cuando Jesús llega a nuestra vida, Él nos da dones. Y no solo hablamos de los dones que todos tenemos, de los talentos para hacer muchas cosas, hablamos de dones espirituales. Cosas que Jesús, que el Espíritu Santo nos da para poder cumplir el propósito que tenemos en la vida, el propósito que Él nos ha dado. Así que hoy vamos a continuar con la serie y para hacerlo y con lo que les venía diciendo, a mí me pasó que de verdad no encajaba, no me sentía parte de nada. Y empecé a buscar cosas que me hicieran sentir como parte de. Y me acuerdo que una de las primeras cosas cuando estaba muy joven, que traté como de encajar me vi una película que se llama 8 Mile o La Milla 8 y es la historia de un rapero muy famoso y cómo inició y no sé, yo me vi esa película y dije, uy, qué nota el rap, el mundo del rap, bacanísimo. Entonces empecé a escuchar rap, hablaba con mis amigos de eso, en el colegio era como una temporada de improvisemos aquí en el colegio y esa etapa no me duró mucho, la verdad. Pero llegó otra etapa. Resulta que mi mamá tuvo un amigo que tiene una banda de rock aquí en la ciudad, una banda de cyberpunk, que se llama Koji Kauto. Todavía por ahí a veces suena. Es una banda de rock pesado. Y en ese momento recuerdo que yo me emocioné, ya como que dejé a un lado el rap y yo dije, no, el rock, bacanísimo. Y me empecé a meter cada vez más como en la escena del rock, pasármela con gente a la que también le gustaba el rock. Empecé a ir a toques, a algunos bares de rock, bueno, o sea, como que empecé a vestirme diferente. Y bueno, esta etapa no me duró muchísimo, pero yo ahí como que hacía el intento de, quiero sentirme parte de algo. Después me llegó otra etapa paralela a la del rock, pero que me duró más, y es que empecé a ir a una de las barras bravas de uno de los equipos aquí en la ciudad, el equipo más grande de la ciudad, podríamos decir, no voy a decir cuál. Pero empecé a ir y yo no sé, ahí como que sentí, bueno, esto es como mi comunidad, me estoy sintiendo cada vez mejor y no sé, pero había algo en el fondo mío, o sea, como que algo no encajaba del todo. O sea, como que yo no me sentía listo hoy, muy chévere. Bueno, las barras, no recomiendo pues pertenecer activamente a la barra, pero yo ahí como que sentía que tenía amigos, pero no me sentía del todo pleno. Algo me estaba faltando. Más adelante en la vida, pues también tuve esta misma sensación con la carrera, pues cuando empecé a trabajar y en algo que me apasionaba un montón.
pero siempre, o sea, como que, ¿qué falta? O sea, algo falta. Yo tuve el privilegio de conocer a Jesús más joven, y me acuerdo que cuando yo conocí a Jesús me di cuenta, fue como rápidamente entendí que ni una barra brava, ni una subcultura, como se le decía en esa época, esa palabra ya casi no la escucho, ni una ideología, ni un partido político me iban a llenar. O sea, entendí, o sea, yo solo me voy a sentir en mi lugar cuando tenga un encuentro con Jesús. Y tal vez a algunos de ustedes les ha pasado esto, o sea, han sentido de esa manera, como que hacen y no se sienten del todo bien. O sea, como que van por la vida, caminan, tienen cosas buenas, pero algo les queda como faltando. O sea, como que les falta el centavo para el peso, como que uno no se siente del todo, aquí es donde tengo que estar. Inclusive, pues, o sea, uno puede tener cosas buenas. O sea, uno puede tener cosas en su vida buenas como, no sé, una profesión chévere, que le guste, una empresa exitosa, uno puede tener una familia linda, uno puede estar estudiando lo que uno quiso estudiar y aún así no sentirse del todo completo, porque algo que sucede con la vida es que nosotros tenemos dos cosas que nos van a hacer sentir de verdad donde tenemos que estar. Lo primero es poner nuestra identidad en Jesús. Lo primero es poner nuestra identidad en Jesús. Aquí, ahorita, si me ayudan con pantalla. Poner nuestra identidad en Jesús es lo primero. O sea, si no tenemos un encuentro con Jesús, no vamos a estar completos, porque Jesús es el que nos completa. Y lo segundo, Dios, hemos venido hablando de los dones estos fines de semana, pero no solo nos da dones, también nos pone en una familia. Entonces, desde que no encontremos nuestro lugar en la iglesia, la familia de Dios, la comunidad de personas que hemos creído en Jesús, no nos vamos a sentir del todo pleno. De pronto es por eso que para las personas que hasta ahora se están acercando a la fe o las personas que nos acompañan por primera vez, de pronto es por eso que ustedes en la vida hacen, lo intentan, caminan, se esfuerzan y siguen sintiendo que algo falta. O sea, como que algo falta y ese algo es Jesús en su vida. Y hasta que no estemos precisamente con nuestra identidad en Jesús y no estemos o encontremos nuestro lugar en su comunidad, no vamos a estar completos, no vamos a sentirnos en el lugar correcto. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que nos la tenemos que pasar 24 horas, 7 días en lo que nosotros llamamos, entre comillas, como la iglesia, o sea, el edificio, porque la iglesia somos nosotros. Porque nosotros aún podemos ser iglesia por fuera, y esa es la idea. Tenemos que ser iglesia en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, con nuestros amigos de toda la vida en el barrio. La idea es que seamos iglesia. Y me gusta esta frase para que la recordemos. Si me ayudan acá en pantalla, por favor. Y es que no se trata de estar todo el tiempo en la iglesia, se trata de ser iglesia todo el tiempo. O sea, nosotros somos iglesia donde quiera que estemos. Así que tengamos eso presente. No se trata de estar todo el tiempo en la iglesia, se trata de ser iglesia todo el tiempo. Y hay una ilustración que me gusta para tener esto presente, y es que en fuera de lugar los goles no valen. Yo no es que sea el más futbolero del mundo después de lo que les conté, pero creo que esto todo lo podemos entender. Si uno está jugándose un partido y uno se adelanta y está en fuera de lugar, uno puede marcar el golazo del torneo y no vale. Y así es la vida, así es nuestra vida. Si nosotros andamos, marcamos todos los goles que queramos, los mejores goles de la sociedad, o sea, tenemos cosas buenas en nuestra vida, pero estábamos por fuera del lugar que Dios quería que estuviéramos, esos goles va a llegar un día en el que nos vamos a dar cuenta que no valieron. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando nosotros estemos trasegando nuestra vida, lleguemos al final de nuestra vida y nos encontremos con la realidad de que había algo más importante que acumular tesoros acá, es acumular tesoros que duren para siempre. Entonces, si estamos fuera de lugar, los goles no valen. ¿Y cómo encontramos nuestro lugar? Esa es la pregunta que nos hemos venido haciendo todos estos domingos. Y hoy quiero que tengamos una pregunta extra en mente, y es cómo madurar para cumplir con nuestro propósito. Ya dijimos que tenemos un propósito y ese propósito lo vamos a cumplir encontrando nuestro lugar, pero ¿cómo maduramos para cumplir con ese propósito? Y para hacerlo, quiero que me acompañen a leer
una carta. Esto es una carta, es un breve documento que escribió un líder de una iglesia. El líder, tal vez uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, le escribió una carta, un documento a una de las iglesias que lideraba. Esta carta tenía dos propósitos, pues a grandes rasgos entre muchos otros. Uno, recordarle a esa iglesia que Jesús había hecho algo en sus vidas y que Jesús los cambiaba, que era Jesús el que cambiaba a las personas. Y el segundo punto, digamos, de esa carta, ese punto importante, es enseñarles a madurar, cómo ser maduros y cómo manejarse en la iglesia, pero también en la vida. Ese libro, esa carta se llama Efesios y es un libro que está en el Nuevo Testamento en la Biblia. Y quiero que me acompañen a leer de los versículos 11 al 16. Vamos a leer hoy y vamos a ver qué nos dice a propósito de cómo madurar. Entonces empecemos. Dice el versículo 11: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. En domingos anteriores hemos venido hablando ya, el anterior, por favor. Ya hemos mencionado qué hacen los apóstoles, los profetas, que los profetas no tienen nada que ver como lo que uno se imagina a veces, que ay, vengan y les doy profecía y todo eso, o vengan, le adivino el futuro. Estamos hablando que los profetas son personas que tienen un don de Dios para hablar la palabra de Dios, animar, exhortar, corregir con la palabra de Dios, o sea, con la Biblia. Los evangelistas, para los que no están muy familiarizados con el tema, los evangelistas son personas que tienen un don para hablar de Jesús, compartirle las buenas noticias de Jesús a alguien y que esa persona crea de una forma pues muy simple. Por ejemplo, yo tenía un amigo hace muchos años, Johan, y él, o sea, uno podía estudiar, uno se podía saber cómo mejor cómo exponer el evangelio, cómo ir a evangelizar. Pero a veces como que la gente no entendía o la gente simplemente no le paraba bolas a uno. Y me acuerdo de Johan que tenía un don como para evangelizar. O sea, era una cosa increíble de ver, porque me acuerdo una vez que estábamos en Boulevard Niza, allí abajo, y había dos punquetos, pero, o sea, unos punquetos con toda la pinta, uno tenía un tatuaje aquí de alambre de púas, bueno, o sea, eran unos punquetos, bien punquetos. Y me acuerdo que empezamos a hablar con ellos y uno de los manes decía, no quiero nada que ver, yo soy anarquista, yo soy ateo, bueno, todo eso. Y Johan, y yo, no sé, o sea, como que yo le decía muchas cosas y yo me inventaba esas historias, ilustraciones, no, es que Dios es como una cascada y bueno, yo me inventaba muchas historias. Y yo me acuerdo que Johan al final le dijo a uno de los punquetos como, no, parce, es que, o sea, Jesús lo ama y Jesús tiene un plan para usted y usted debería entregarle su vida a Jesús. Así, fue como, o sea, literal, fue como algo así. Y el punqueto, o sea, de verdad dijo, yo no sé, o sea, ya tengo como lagunas en el recuerdo, fue hace muchos años, pero total, uno de los punquetos dijo, no, yo quiero que oren por mí, yo quiero orar para recibir al Señor. Entonces, Johan no hizo mucho, pero tenía el don para evangelizar. Los pastores, de pronto ustedes están más cerca y más familiarizados con el tema, personas que cuidan, que guían, que orientan, que están pendientes, que guían hacia el alimento espiritual. Y los maestros, personas que tienen una facilidad increíble para enseñar y comunicar y que la gente les pueda entender. Entonces, viendo estos roles, esos son dones que Dios le ha dado a la iglesia para preparar. Ahora sí, sigamos por favor. Siguiente versículo. Ellos tienen, los que acabamos de mencionar, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Hasta ahí, un momento. Cuando uno a veces tiene la imagen, cuando viene a la iglesia o a una comunidad, que la responsabilidad principal de hacer que todo ande y de que la cosa avance y de que la iglesia avance y alcance a más personas, es como del liderazgo visible de la iglesia, o sea, como de las personas que son, sí, no, es que estos son los pastores, estos son los maestros. Pero aquí nos dice Pablo que hay una responsabilidad primaria de estos roles y es preparar al pueblo de Dios. Si a alguien se le hace raro el concepto pueblo de Dios, básicamente es la iglesia, el conjunto de personas que hemos creído en Jesús. ¿Y para qué? Uno se va a preguntar, preparar al pueblo de Dios para algo, y es para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Es el pueblo de Dios, el que todos somos parte del cuerpo de Dios, los que hemos creído en Jesús, los que llevan a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.
Y aquí hay algo que uno se puede, pues ya lo hemos venido hablando, que obra de Dios es servicio, hemos dicho. En algunas traducciones dice, en eso donde dice obra de Dios, dice la obra del ministerio. Esa palabra como que no se entiende muy bien, pero hemos dicho que la obra de Dios es el servicio. Y me llamó la atención que en el original, la obra de Dios, en el texto original que fue escrito en griego, la palabra en griego para obra de Dios o servicio es diaconía. Esa palabra suena todo raro, sí, diaconía. De pronto a algunos se les hace familiar con la palabra diácono, que no usamos normalmente en la confra, pues en el día a día. Pero diaconía no solo tiene que ver con, por ejemplo, dirigir un grupo pequeño o ser coordinador o líder de alguna cosa. Diaconía tiene que ver más con quehaceres. Con quehaceres, así como escucharon bien. Quehaceres como qué en la iglesia, uno se podría preguntar. Como, no sé, saludar en la puerta es un quehacer. Acá, ordenar los espacios, recibir un grupo de crecimiento en sus casas. Hay muchas cosas que son quehaceres y son la obra de Dios, así no lo crean. De pronto uno a veces entra y saluda a uno de staff, a alguien de staff de contacto y uno dice, no, pero qué aburrido. Pero esa persona está haciendo la obra de Dios, siendo parte de los quehaceres de la iglesia. Las personas que están en la cafetería y a veces apoyan también están haciendo sus quehaceres. Y la palabra también tiene que ver con aliviar las necesidades de alguien. Veo que alguien tiene una necesidad, ¿cómo hago para hacer la obra de Dios? Es cómo hago para aliviar su necesidad. También tiene que ver con suplir cosas necesarias para la vida. Todos tenemos cosas, necesitamos cosas. Cómo en comunidad nos suplimos los unos a los otros. Todo esto se trata de servirnos los unos a los otros. Preparar alimentos y si fuera un rol, el tema de diaconía podría ser alguien como que ejerce servicios domésticos o podría ser, o sea, algo así, o también podría ser otro rol diferente, como que se ve lejano, pero tiene el mismo concepto y es como, no sé, un magistrado civil que está para servir a la gente. Jesús ejerció diaconía cuando vino a servir y no ser servido. Sigamos. ¿Y hasta cuándo podemos o deberíamos servir? O sea, ¿o en qué momento? Servir no es algo que ocurre de una sola vez. Veamos el siguiente versículo. Servir es un proceso, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, o sea, ser maduro en el Señor, ¿qué quiere decir? Hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Es decir, servir no es como, no, yo vengo un día y sirvo ya, no. Servir es un proceso que va a durar hasta, y pareciera que va a durar para largo, porque es hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, como dura esa vara, como alta esa vara. Y nosotros podemos, si no nos involucramos en este proceso de servir, puede pasar algo. Ya que el proceso de servir es el que nos ayuda a madurar, de servirnos unos a otros, puede pasar algo si nosotros no estamos involucrados y activos en ese proceso. Lo que va a pasar es que vamos a andar por la vida a media potencia. O sea, como que tenemos un don, como que tenemos un propósito, pero vamos por la vida a medias, porque nunca hemos estado sirviendo en la comunidad los unos a los otros, y pues como que andamos por la vida como unas tijeras sin filo, voy a decirlo así, porque cuando estaba pensando en esto, me acordé de algo que pasó en Medellín, en la semana de misiones, lo que este año llamamos vacaciones con propósito, y es que un grupo de la iglesia, los que quieran inscribirse, para que vayan pensando para el otro año, la otra Semana Santa, fuimos a Medellín a servir a una comunidad y fuimos a un barrio que se llama Manantiales, que es como el segundo o tercer barrio de desplazados más grande de Colombia. Y ahí íbamos a hacer una actividad con los niños. Y teníamos más o menos que hacer la actividad para 120 niños, más o menos, y teníamos que darles unas manillas. ¿Unas manillas para qué? Para pues identificarlos por edades y después para darles un refrigerio. Entonces nosotros habíamos comprado esta cuerda, literalmente, pues para los que no vean, una cuerda roja que es como satinada, y se nos olvidó llevarlas cortadas. O sea, nos acordamos ya con los niños haciendo una fila de 120 niños, y yo creo que ustedes se pueden imaginar 120 niños diciendo, mi manilla, yo quiero. Entonces era una fila y el estrés empezó, estábamos un equipo de tijeras, éramos Laura y yo, otro equipo eran otros chicos, así, y adivinen que se nos olvidó llevar las tijeras.
Entonces, exactamente, fue como, no, ¿cómo se nos va a olvidar esto? ¿Qué hacemos? Y era importante en la logística. Entonces nos prestaron unas tijeras en el barrio, unas tijeras, o sea, de verdad, súper destartaladas, eso literal, o sea, estas tijeras son increíbles. Pero yo le hacía así, y le hacía como 7 veces y nada, y me tocaba era romper las fibras, pero literal era como 7 veces y haciéndole duro hasta que se rompiera una manilla. Entonces, apenas le pusieron la primera manilla a un niño, se vinieron, mi manilla, yo soy el equipo rojo, mi manilla, y otros por el equipo azul, y nosotros hágale así, pucha, no, y estas tijeras. Y eso me hizo pensar que esas tijeras habían sido creadas para cortar, sí. O sea, el propósito de esas tijeras era cortar, sí, pero eran unas tijeras que estaban desafiladas, unas tijeras que no estaban preparadas, que no estaban creciendo, no estaban siendo maduras para cumplir su propósito, que era cortar las cuerdas para las manillas de los niños de manantiales. Y eso me recordó un pasaje de la Escritura que está en Proverbios 27:17, que dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en su trato con el hombre. Así como unas tijeras, uno podría arreglar las tijeras como venga, las aprieto, venga, las afilo. Nosotros como seres humanos y como miembros de la iglesia nos afilamos tratándonos unos con otros. ¿Y por qué servir nos ayuda a madurar y a crecer? Porque los que hemos estado sirviendo por un tiempo nos hemos dado cuenta que uno a veces tiene que actuar, pues, o encontrarse con gente que lo obliga a ser como Jesús. O sea, en Medellín es vivir con 20 personas y que el del camarote al lado le deje todo a uno, la toalla mojada, las medias sucias a uno. Ahí uno dice, bueno, tengo que ser más como Jesús hoy, tengo que tener paciencia y no responderle así como quisiera. El desorden, o no sé, en los grupos de crecimiento que alguien dijo, yo llevo el refrigerio y se le olvidó, el despiste de alguien, eso nos ayuda a ser más como Jesús, como, bueno. No voy a reaccionar mal, bueno, ¿cómo resolvemos? Hasta los elogios, si uno hace bien las cosas, lo ayudan a uno a madurar, porque uno cómo recibe, o uno se enorgullece y se vuelve orgulloso, o entiende que, bueno, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Entonces servir es importante por eso, y servir es importante porque nos ayuda a algo. Vamos al siguiente versículo, por favor. Entonces dice, cuando estemos en el proceso de servir, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No es natural quedarse como niños. O sea, si uno está en una familia, en la familia de Dios, no es natural quedarse como un niño. Todos necesitamos crecer. Aquí Pablo dice más cosas que nos darían más inputs, pero por tiempo yo creo que podemos seguir, pero dice, no seremos arrastrados de un lado para otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Hoy en día hay 200,000 corrientes nuevas de enseñanzas a diario y muchos de nosotros a veces es como, ay no, yo quiero creer más de esto, esto me gusta más, así, pero tenemos que ser maduros. Ese es el objetivo, no ser inmaduros. Yo sé que Jesús alguna vez dijo, el que no sea como un niño no entra al reino de los cielos, pero Jesús en ese caso se refería a un corazón puro, un corazón inocente, a un deseo de estar cerca de Jesús. Aquí se refiere, no sea inmaduro, o sea, no seamos inmaduros. ¿Y cómo lo logramos? En el proceso de servir. Siguiente, por favor. En cambio, otra manera de madurar y crecer. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. ¿Ustedes necesitan crecer en algo? Seguramente. Necesito crecer en paciencia, necesito crecer en cómo digo las cosas. Creceremos en todo sentido. ¿Hasta cuándo? Hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y cómo lo haremos? Hablando la verdad, lo que vamos aprendiendo en oración, en los tiempos, en las mañanas, a cualquier hora del día, cuando leamos la palabra, cuando nos comuniquemos con Jesús. Hablando la verdad con otros, creceremos en todo sentido. Y eso me detonaba una pregunta y es, ¿qué estamos hablando nosotros? O sea, ¿estamos hablando en nuestras conversaciones cosas que nos hacen crecer? ¿Estamos hablando la verdad o nos la pasamos hablando entre nosotros mismos o con amigos de afuera de eso, cosas que nos mantienen estancados? Y eso, como hemos venido viendo, es un proceso que se realiza con otras personas. O sea, esto no es un proceso individual. Yo no puedo, por eso les decía al principio, Dios me pudo dar un don, pero también me puso en una familia. Y en esa familia es que yo maduro y crezco. Versículo 16, por favor.
dice, Él hace, Jesús, que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Jesús hace que todos encajemos. ¿Cómo? Porque Él nos da dones como Él quiere. Él sabe, Confra Unicentro tiene estas necesidades, este propósito en la ciudad y voy a distribuir distintos dones. Y a propósito, hago paréntesis, no solo se trata de servir, no, en la Confra Unicentro, es ser iglesia en todas partes, como dijimos al principio. Uno puede ser iglesia en todo lugar. Y estaba diciendo, Él hace que encajemos y cada parte, o sea, cada uno de nosotros, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Dicho de otra manera, si nosotros no estamos madurando, no estamos creciendo intencionalmente, no estamos involucrados en la obra de Dios, que es diaconía, el servicio que a veces uno como que dice, que alguien más lo haga, estamos afectando el desarrollo de alguien más. Y si esa persona no se involucra en la obra de Dios, también me está afectando mi desarrollo. Necesitamos parecernos más y más a Jesús. Y más con noticias como la de hace 8 días, con todas las noticias que todos como que escuchamos a diario. Estamos en una sociedad que, o sea, como que transpira oscuridad muchas veces. Nosotros necesitamos parecernos más a Jesús. Necesitamos entrar en el proceso de la obra de Dios para crecer y parecernos más a Jesús, para que nosotros como iglesia seamos un faro de luz para Bogotá, para el mundo, para nuestro vecino, para nuestro compañero de trabajo. Entonces, tengamos eso presente. Si otro no cumple su función, me está afectando a mí. Y si yo no cumplo mi rol y no me involucro, también estoy afectando el desarrollo de otros. Y quiero ir finalizando, para finalizar, no importa si uno lleva muchos años en la fe. Si uno sabe mucho, si uno entiende, yo entiendo los conceptos del servicio, yo entiendo los conceptos del amor, me sé la teoría, me sé la teología detrás de todo eso, pero en la vida con Dios no se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto hacemos lo que hemos aprendido de Dios. ¿Qué significa eso? Que uno puede llevar toda la vida en la iglesia, pero no se trata de saber las cosas, sino de hacer y de amar. Si uno es nuevo, si ustedes están por aquí por primera vez, o si hasta ahora han estado viniendo y estos domingos han estado pensando, bueno, ¿cuál será mi don? No sé por dónde empezar, o no estoy preparado, de pronto se les viene eso a la cabeza, no estoy preparado, o no sé si sí, o sea, como todavía en el lugar necesario para servir. Yo les quiero decir, involúcrense, porque como acabamos de ver, cuando yo sirvo es que me afilo, cuando yo sirvo es que maduro. Hay una frase que los que han hecho Cultura Confra se saben, y es: todos pueden servir, no en todo lugar. Eso no quiere decir como que excluimos a nadie, sino que entendemos que hay procesos y momentos de la vida. Pero lo importante es que todos pueden servir. Aquí en esta comunidad, en la Confra Unicentro, hay un lugar para cada uno de ustedes, para que ustedes se involucren de alguna manera, tanto acá como en grupos de crecimiento, como en las actividades que nosotros apoyamos como iglesia. No en todo lugar, pues porque hay lugares que demandan ya un poquito más de madurez y de crecimiento. Eso ya llegará. Pero a mí me gusta una frase que decían los del Rock and Roll de Radioactiva hace un tiempo, y era: menos técnica, más pasión. Menos técnica y más pasión. O sea, yo creo que a Dios le gusta la gente que está apasionada por Él, la gente que está apasionada por llevar su amor a otros, por servir, así no tenga la técnica. La técnica ya irá llegando, es importante, sí, es para que nadie se alarme, ¿no? Pero es importante, pero la pasión de servirle al Señor es mucho más movilizadora, por decirlo de alguna manera, y necesitamos tener pasión. Y si alguien está sirviendo, de pronto uno cuando sirve a veces no se siente del todo en el lugar, a veces también, perseverancia y constancia. Vayan ensayando sus dones también en otra de las áreas de la iglesia, de la Confra Unicentro o de la iglesia como el conjunto de creyentes. Y quiero que nos vayamos con estos dos pensamientos. El primer paso para encontrar nuestro lugar es seguir a Jesús y dejar que controle nuestra vida.
si no lo hemos hecho. Si ya tenemos a Jesús en nuestra vida, busquemos cada día tener una relación más estrecha con Él para parecernos más a Él. Nos necesitamos unos a otros que nos parezcamos más a Jesús, y allá afuera necesitan que nos parezcamos más a Jesús. Y el segundo paso para madurar y crecer es involucrarnos en la obra de Dios y empezar a servirnos unos a otros, que ya vimos que no es nada rarísimo, sino estar dispuesto a servir hasta en los quehaceres y en las cosas más importantes, por supuesto. El mejor lugar para estar es en el centro de su voluntad. ¿Se sienten fuera del lugar? A veces el mejor lugar para estar es en el centro de su voluntad, y eso ocurre primero encontrándonos, pidiéndole a Jesús: Jesús, entra en mi vida, quiero conocerte, y luego involucrándonos en la familia que Él nos da. Así que tarea para esta semana: si no están involucradas, si no están sirviendo, esto es tarea voluntaria, como en la confra, todo eso. Pero los va a ayudar a madurar. Vayan y le dicen a su mentor de grupo de crecimiento: oiga, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿Cómo me involucro? Vayan y le dicen a su mentor de grupo de crecimiento eso. Si no tienen grupo de crecimiento, involúcrense en un grupo de crecimiento, porque ahí también nos vamos a apoyar y a vivir la vida juntos, y también vamos a crecer. Entonces, si no tienen un grupo de crecimiento, acérquense por favor al final a alguien que tenga un chaleco para preguntarle más, o acérquense a alguien del equipo pastoral para saber cómo pueden involucrarse. Pero acuérdense que servir es madurar. Oremos. Señor, gracias por habernos encontrado, Dios. Gracias, Padre, porque Tú nos has dado un propósito, Señor. Gracias porque Tú has cambiado nuestras vidas, Señor. Yo te pido que cada día podamos parecernos más y más a Ti, Dios, porque esta sociedad, este mundo, nuestros compañeros allá afuera necesitan, Señor, personas que se parezcan más a Jesús. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón de servicio, un corazón que genuinamente, Padre, te busque, un corazón que sea enseñable, un corazón que quiera madurar. Gracias, Padre, porque Tú has hecho cosas grandes en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a descubrir cuál es ese don, esos dones que Tú nos has dado. Te pido, Dios, que no nos quedemos como tijeras desafiladas por la vida, sino que podamos ejercer esos dones y nuestro propósito, Señor, para llevar luz al mundo. Y bueno, Dios, también ayúdanos a crecer en medio del proceso. Necesitamos crecer en nuestras familias, necesitamos crecer, Señor, en nuestro trabajo, en tantas áreas, Dios. Gracias por eso, y te pido, Señor, que cada día estemos más cerca de Ti, que es lo que nos llena de vida, Señor. Porque si estamos en Ti, si estamos con nuestra familia, Señor, vamos a estar en el centro de Tu voluntad y vamos a estar donde Tú quieras, Señor. Te pido que si alguien está como desubicado en la vida, que si ha tenido esa sensación de que no, algo falta, algo como que no está del todo bien, Tú, Señor, hagas un milagro y primero esa persona se pueda encontrar contigo, Dios, y segundo, pueda disfrutar del privilegio, Señor, que es servir en Tu casa, Dios, servirnos los unos a los otros. Gracias por el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.